Un saludo muy especial para todo el público. Mi nombre es Francilena López, conocida en el mundo artístico como Franci López, la diosa del despecho, y quiero contar en este día mi testimonio de quién soy y lo que ha hecho Cristo Jesús en mi vida. Nací en Chinchiná, Caldas, Colombia, y mi familia es de un origen humilde de acá de Caldas. Mis padres son personas muy trabajadoras, personas que han trabajado el campo, personas que han trabajado en muchas cosas. Entonces quiero contar este testimonio porque muchas personas todavía no saben que Franci López hace mucho tiempo se apartó un poco de la música que circularmente ella cantaba, ¿cierto? Y que hoy vengo a contar mi testimonio con el propósito de que muchas personas como yo puedan también alcanzar la palabra de Dios, la misericordia de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué motivo yo hago esto? Para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único que se merece toda nuestra adoración y nuestro testimonio. Somos un testimonio, yo soy un testimonio por parte de Dios, por las cosas que Dios ha hecho, y muchas personas se van a sorprender cuando escuchen mi testimonio, inclusive hasta mi familia, inclusive personas que estuvieron muy cercanas a mí en los medios de comunicación. Y bueno, esto lo cuento para darle toda la honra y la gloria a nuestro Señor. Un testimonio de vida que quizás muchos van a quedar asombrados, y que esto lo hago con el propósito de que muchas personas como yo puedan encontrar esa luz que es Cristo Jesús en sus vidas. Voy a contar una parte de... Muchas personas dirán, ¿qué pasó con Franci? ¿Por qué Franci dejó de cantar la música popular? Acostumbrada pues a que siempre estaba promocionando en las redes sociales, siempre estaba sacando mis videos, los estudios que siempre estaba realizando, fotográficos. Siempre estaba haciendo yo esas promociones cuando yo estaba promocionando en este campo. No es fácil uno contar todo esto, pero yo hoy le he pedido mucho al Señor que este testimonio sirva de mucha edificación para muchas personas que quizás tienen temor a contar su testimonio. Y que al contar este testimonio nos hace libre de muchas cosas y podemos glorificar a Dios. Y quizás tú que estás ahí detrás de esa pantalla te animes a contar algún día tu testimonio también. ¿Cómo empezó todo? Pues como siempre, todo cantante siempre tiene un sueño, siempre quiere ir más allá, de alcanzar un propósito, de lograr la fama, y todo empezó así, porque vamos a ir después de todo esto, cómo conocí al Señor, vamos a ver todo lo que es mi pasado, de dónde empezó todas mis cosas. Y yo quiero compartir un testimonio donde dice la palabra en 1 Corintios 1:27, dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¿Quién nos enseña aquí esta palabra? Que de lo más vil y menospreciado el Señor siempre está allí. No importa tu vida, no importa lo que hayas hecho, no importa que te desprecien, no importa que te rechacen, siempre está Dios allí, esperando ese momento de que tú des un paso y que quiera dejarse moldear por el Señor. Muchas veces nos negamos a recibir la palabra de Dios, pero vemos este testimonio, cómo fue que empezó todo y cómo fue que yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Me gusta mucho este versículo porque dice que Él te escogió, cualquier persona de este mundo, no importa ni la clase, ni el estrato, ni lo bajo, ni lo que haya hecho, hasta dónde llegó.
vemos cómo el Señor trabajó en mi vida. Y esto es lo que quiero contar en este día. Voy a contar la parte de mi testimonio en este momento como cristiana que soy. Voy para 6 años desde que conocí a Cristo y digo que es lo máximo y lo más importante que me ha pasado en mi vida. Hay muchas cosas que son importantes para nuestras vidas, pero lo más importante y lo que llena completamente un ser humano es tener a Cristo en su corazón, dejar que Cristo toque nuestras vidas. Yo quiero contar el testimonio de quién era Francia. Voy a hablar, de todo, de mi niñez, de mi vida artística, de las cosas que hice, que voy a ir revelando paso por paso. Y muchos dirán, pero ¿qué pasó con Francia? ¿Cómo así que ella se convirtió a cristiana? ¿Cómo fue eso? Pues yo quiero contarle una parte de ese testimonio de mi vida. ¿Cómo inició todo? En el mundo artístico me conoce como Franci López. Alcancé a grabar 26 temas musicales, 10 videos. Y bueno, siempre hice un recorrido aquí en Colombia, en diferentes partes de Colombia y fuera también, pero vamos a ir en este tiempo y van a escuchar este testimonio. ¿Cómo conocí de Dios? Llegó un día que no tenía mis planes viajar, viajé a otro país con mi esposo. Mis planes eran promocionar en esos países, como uno siempre tiene esos sueños de ser famoso, de lograr tener un alcance de audiencia con su música, ¿cierto? Porque ese es el sueño que uno tiene como artista, lograr muchas cosas. Viajé a Nicaragua, allí duré poco tiempo, pasé a Costa Rica y ahí empezó toda mi experiencia, mi proceso. Duré 1 año en Costa Rica. Cuando yo estaba en Costa Rica ya llevaba más de 1 año y allí una vez se me arrimó una señora y me dijo, señora, ¿será que te puedo compartir la palabra? Y yo le dije en ese momento, ¿por qué no? Yo le dije en ese momento, sí. Y no quiere decir que yo no haya escuchado la palabra de Dios antes. En Colombia tuve la oportunidad, pero no sé, en ese momento yo me cerraba, como muchos, ¿cierto? Que nos cerramos a escuchar la palabra de Dios. Entonces veo cómo el Señor empezó a trabajar en mi vida. Cuando en ese momento que yo estaba, tomé la decisión de escuchar a esta mujer, yo le dije a ella que sí, que yo escuchaba, pero pues que respetaba lo que ella enseñaba, pero que mi idea no era, ser evangélica ni nada de esas cosas, ni ser cristiana. Ella me hizo una invitación muy amable, me invitó a su iglesia. Pues yo pensé que era una sierva, una persona que estaba llevando la palabra de Dios. Y al otro día ella me dijo, ¿puedo arrimar por ti? Yo le dije sí. Inclusive ya después el día que quedamos, ella fue y yo me la escondí. Mi esposo me dijo, hay una evangélica allí, como que es cristiana, porque... está preguntando por usted. Yo le dije a ella, muy sinceramente le dije a mi esposo, dígale que no me interesa, dígale que yo no estoy. Y él, muy enojado, me dijo, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te pones a decir cosas si no vas a cumplir? ¿Para qué te comprometes? Yo me sentí mal por eso. Sin embargo, fui y acompañé a esta mujer. Resulta que debido a me gustó la primera vez, pues fue algo muy bonito, para mí fue algo muy especial porque sentí algo que nunca había sentido. Sin embargo, yo seguí yendo como 15 días, pero empecé a tener luchas espirituales, luchas que no fueron al principio fáciles para entenderla. ¿Por qué le estoy hablando de este tema? Porque es importante conocer el enemigo, cómo trabaja, cómo opera el enemigo, cómo operan los demonios y cómo el enemigo, desde dónde viene todo este trasfondo, por qué esos ataques, qué puertas abrimos,
Entonces, cuando yo empecé pues a estar yendo a esta iglesia, el enemigo, empecé a tener sueños, empecé a tener ataques de espíritus, donde yo no entendía nada de eso, pero hasta sentía ya miedo ir a la iglesia porque durmiendo yo sentía que me mordían las partes íntimas y yo despertaba con un dolor horrible y yo le decía a mi esposo, es que tengo miedo de dormir, yo sentí unas cabezas que me estaban mordiendo, yo como que yo no vuelvo por allá, eso está como muy raro, yo no quiero volver a ese sitio, y las cosas, aunque yo no fuera, todavía seguía esas luchas, y yo le decía, no, pero qué miedo, si siento este dolor, entonces todas las cosas que me dicen de que existe un Seol, eso sí es verdad, porque si no fuera verdad, ¿por qué siento estas cosas? O sea, sentía la presencia de estas cosas. Y no es porque yo lo sintiera ahorita siendo cristiana, o antes de ser cristiana. Esto empezó desde que yo era muy niña también. Tenía estas experiencias espirituales que en ese tiempo, pues uno siendo tan pequeño, no entiende muchas cosas, pero que hoy ya lo puedo comprender mejor. Vemos cómo empezó todo esto. Yo empecé a seguir yendo a esta iglesia, empecé a tener muchos problemas en el hogar, con el marido, pues a veces siempre estaba discutiendo con él porque ya empecé a ir muy de seguido a la iglesia, tratando al enemigo de sacarme del propósito de Dios. Y a los 4 meses yo sentía en mi corazón dar ese paso, cambiar mi vida. Yo me acuerdo que yo le dije a esta señora, a mi pastora en Costa Rica, que es una gran mujer que la estimo mucho porque ella me ayudó mucho en este proceso. Mi experiencia. En ese tiempo que yo estuve allí, me pude dar cuenta de muchas cosas que ignoraba. Pude entender muchas cosas que estaban ocultas para mí, porque hay cosas que son ocultas para las personas que todavía seguimos en el mundo, ¿cierto? Y que Dios nos va revelando paso a paso. Cuando yo empecé a buscar al Señor, yo me acuerdo que la pastora me decía, Francia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a Cristo? ¿Vas a seguir en la música? Y yo le dije, si me va a hablar del Señor, háblame, pero eso sí le digo de una cosa. Yo no voy a dejar mi música, ya llevo 13 años luchando por este sueño. Luchas que he tenido que recorrer, me he mojado, he hecho mucho sacrificio para lograr algo con la música. Usted no se alcanza a imaginar todo lo que yo he hecho. Yo le decía estas cosas y yo le decía, es tanto así que yo dejé mi familia, aún hasta mi hija, por lograr estos sueños, porque yo nunca tenía un descanso, yo siempre estaba promoción, porque no tuve como esa persona que me apoyara, un representante, no, todo lo hacía yo. Todo el tiempo yo era yo, mi música allí, grabé allí, bueno, como yo quería mis cosas. En ese tiempo yo le decía eso, y no me gustan porque como uno es así, altivo y arrogante, y yo le decía a esta persona, no me gusta como ustedes se visten, ustedes, la verdad, se visten feo. Tenía, ese orgullo y muy directa para hablar estas cosas. Y ella le dio risa y me dijo, no, tranquila, es que nadie te va a obligar a hacer algo que tú no quieres, ni yo me voy a encargar de eso, porque Dios mismo se va a encargar de hacer esto. Entonces yo le decía, sí, porque yo no voy a dejar la música así, a mí me encanta la música y es el sueño que yo siempre he querido lograr. Y obvio que yo he querido seguir a Dios, ¿cierto? A Cristo, pero yo no estoy preparada en este momento para seguir a Cristo y para dejar todos mis sueños atrás para seguirlo a Él. Y ella me decía, no, tranquila, el Señor sabe cómo lo va a hacer. En todo caso, lo que yo estuve bregando en un año allá, tocando puertas, yendo a medios para que me abrieran puertas, bregando a conseguir un grupo musical, bregando a ver si encontraba un patrocinador, nunca lo logré. Pero cuando empecé a buscar del Señor, ahí se me dieron las cosas. Ahí
ahí sí empezaron a abrirme puertas, ahí sí me empezaron a llamar, medios de comunicación que me decían que no me entrevistaban, empezaron a decirme que sí, que me daban una entrevista, y empezaron a ofrecerme en grupos, y el enemigo empezó a trabajar así, tratando de dañar el propósito de Dios, lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos llamados, cuando nosotros somos escogidos, cuando Dios tiene un propósito, Dios no demora en el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo el Señor empezó a trabajar en mi vida. Yo al principio me rehusaba, yo al principio siempre decía, no, es que ¿cómo voy a dejar lo que más me gusta? Pero es una gran equivocación, porque a veces Dios quiere acelerar las cosas y nosotros somos los que retardamos más las cosas. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Entonces, en este proceso, bueno, claro, yo ya después resulté que yo ya ni quería cantar, y yo decía, tan raro, yo porque ya no quiero cantarlo, o sea, ya no quiero ensayar, ya no quiero cantar, ¿qué me pasa? Y empecé a tener experiencias muy hermosas con el Señor. Y me encantaban los pantalones apretados, las botas, los que me alcanzaron a ver, saben cómo me gustaba mi ropa, bien apretada, siempre con mi sombrero y todas esas cosas. Y al último, no sé, yo le dije, Señor, pues si usted quiere hacer algo en mi vida, yo no sé cómo lo va a hacer, porque la verdad es que yo no puedo bajar mi música, yo no puedo bajar cosas, me encanta vestirme de esta forma, aunque la iglesia donde yo iba no me insistían a hacer esas, o sea, hacerme unos cambios así, que tenías que ponerte esto, que por qué no. Esta pastora me decía, no, tranquila, que yo no voy a cambiar nada de ti, eso se va a encargar directamente con Dios. Y así fue, el Señor empezó a hacer esos cambios en mí. Yo decía, pero tan raro, ya me pongo un pantalón y yo ya me siento incómoda. ¿Qué me pasa que me siento como mal? Ya quiero ponerme una falda. No, en las presentaciones usaba vestidos largos, pero cuando yo salía en la calle pocas veces me veían con vestido, siempre era el pantalón. Entonces, bueno, empecé a tener estas experiencias, fue para mí algo muy bonito, empecé a tener experiencias con el Señor, diferentes experiencias. Yo me acuerdo que la primera vez cuando había un pastor allí invitado, dijo, pasen todas las personas, los que quieran, o sea, los que crean en esta palabra de sanidad. Yo en ese momento pasé, y yo me acuerdo que cuando yo pasé, yo dije, voy a pasar, pero yo a veces también, o sea, yo no creía mucho en las cosas, en las manifestaciones del Espíritu, porque pues yo veía a la gente cómo actuaba y yo decía, esta persona está actuando, está haciendo un show, eso es mera payasada, cómo se va a caer la gente. Y el Señor empezó a trabajar porque era incrédula, esa es incredulidad. Entonces yo pasé y yo dije, voy a pasar, voy a ver qué va a pasar. Me dieron una palabra que si la creía y yo le dije, sí la creo, claro que sí. Pero cuando yo sentí que como que me pusieron la mano así, que me iban a tumbar, a mí me dio miedo. Pero en ese momento cuando me dio miedo, yo dije, no, pero hay alguien, pues dejémonos caer, mire cómo es, cómo es uno muchas veces. Y yo decía, dejémonos caer. Cuando yo sentí pues a alguien que estaba atrás, yo me dejé caer y yo dije, en mis pensamientos dije, mira, ya sé cómo trabajan estas iglesias, ya sé cómo son ellos, esto es mera mentira. Esto era todo. Cuando yo dije en mis pensamientos, así vino un viento recio que me cubrió, era una cosa impresionante para mí en ese momento. Sentí nervios, pero después sentí una paz. Era el Espíritu de Dios tratando conmigo, era Dios mismo tratando conmigo. Y yo en ese momento grité, quítamelo, pero después la sensación que se siente tan hermosa, esa fue una de las primeras manifestaciones que Dios me hizo dar a conocer para enamorarme más de Él. No estaba yo preparada para enfrentar estas cosas, ¿cierto? Pero entonces yo seguí visitando esta iglesia y empecé a tener experiencias con el Señor.
Obvio que yo decía muchas veces, esta gente por qué llora, por qué aplaude, por qué se portan tan raros. Pero ay no, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a arrodillar, qué pena uno llorar, qué pena uno arrodillarse, porque cuando uno no conoce al Señor uno es así, todo orgulloso, endurecemos ese corazón. Y me acuerdo yo que empecé a sentir como que alguien me hacía arrodillar, sentía que mi rodilla se doblaba y yo decía, no me voy a arrodillar, pero ¿por qué me estoy arrodillando? Y tenía esas experiencias así. Duré 1 año y medio en esa situación, llorando y arrodillada. Y terminaba el culto y allí me tenían que ayudar a levantar los hermanos porque yo quedaba así, tiesa y otras manifestaciones que empezaron a verse, que habían en mí. Pero sin embargo yo seguía todavía dudando de todas esas cosas. O sea, yo iba, visitaba, pero pues cierto, hasta que ya un día yo dije, yo tengo que dar ese paso, porque estoy pensando tanto, ¿no? Yo voy a dar ese paso, siento que yo tengo que hacerlo ya. A los 4 meses yo ya quería bautizarme. La pastora me decía, ¿usted está segura que quiere dar ese paso? Porque es muy ligero. Yo dije, es que yo no tengo que pensar nada más. Yo siento que debo dar ese paso del bautismo. Veo pues también que al transcurso de todas esas experiencias que tuve, estas experiencias, las experiencias con el Espíritu Santo, que la tuve allí, que yo pensé que estas cosas no existían, cuando me tocó el Espíritu Santo en ese lugar, donde yo pues como le dije antes, que esas cosas para mí eran muy extrañas, ¿cierto? Que la gente se cayera, que yo di ese paso y me hice caer para ver si eran, para ver cómo ellos trabajaban. Y veo como el Espíritu Santo en el momento me tocó, que hasta del susto grité, como estaba yo hablando. Vemos cómo el Señor empezó a trabajar en mí de esa forma, ¿cierto? Lo que estaba hablando anteriormente. Y bueno, todas estas experiencias, pero no estaba preparada para entrar a una guerra espiritual. Yo ya estaba, después del bautismo empecé a servir en la obra del Señor con los niños y eso, en la alabanza, pero el enemigo fue astuto porque pues yo no tenía mucho conocimiento de la palabra. Fuera de eso, pues no sabía que era una guerra espiritual. Entré a una guerra espiritual donde el enemigo un día me habló y me dijo que él era el amigo imaginario. Muchas veces escuchamos a los niños hablar de este tema y pensamos que el amigo imaginario es la mente de ellos mismos, ¿cierto? Que es una idea de ellos, pero el amigo imaginario existe y son espíritus que hablan y tratan de hablar para meterse muchas veces en la mente de uno. De esta forma trabajó este enemigo. Este demonio empezó a hablarme de que él era el amigo imaginario. Un día yo estaba normal, salí, fui a hacer mis ventas, a trabajar, y recuerdo que en ese momento yo escuché esa voz que me dijo, yo soy tu amigo imaginario, estoy aquí para ayudarte. Y a mí no me dio miedo, me dio fue risa. Y yo dije, ¿qué es esto tan raro? ¿Qué me está pasando? Ya no es en sueño, ya lo escucho realmente. Entonces me dijo, mire, para que creas que yo existo, mire lo que voy a hacer. Y empezaba a apagarme la música. Yo tenía música en el negocio y cada rato me apagaba. Yo me salía, yo dije, pero ¿por qué me apaga la música? Volvía y lo prendía y volvía y lo apagaba. Hasta que me puse a conversar. Mire cómo es uno cuando no tiene conocimiento bien de esto. Empecé a conversar y él empezó a actuar conmigo, empezó a decirme, vamos a hacer este juego, vamos a jugar de esta forma, repite esto, haga aquello, y yo empecé a hacer, él empezó ya a manejar mi mente. Dice que el campo de batalla es la mente, y él empezó a trabajar mi mente. De esta forma yo trataba de que él parara y él seguía y seguía y seguía. Yo le decía, pero que ya no más, ya viene mi esposo, déjame que necesito
atender a mi esposo. Y él me dijo, no, tranquila, tu esposa no se va a dar cuenta, siga hablando conmigo. Yo hablaba mentalmente con él. Cuando cuando yo terminé de atender a mi esposo, yo me acuerdo que esa noche yo sentí una sensación acá, un vacío. Sentía que el aire me absorbía y yo corrí para la iglesia muy asustada, pidiendo ayuda. Pastor, ¿dónde está mi pastora? Necesito que por favor me digan qué es esto. Tengo una cosa, estoy sintiendo algo, y el Espíritu me decía, aquí estoy todavía. Entonces yo le decía, ¿cómo así es que ustedes también pueden entrar a las iglesias? Me dijo, sí. Entonces me decía, pero si dices algo te va a ir peor. Y yo trataba de decirle al pastor, ustedes un día hablaron de cómo se reprende. Y me dijo, ¿por qué me hace esa pregunta? Y yo escuchando cómo me hablaban ahí. Y yo llena de miedo, yo le dije, no, solamente quería saber cómo se reprende. Salí nerviosa. Ese día yo sentí que me iba a morir. Sentí algo horrible que nunca había experimentado. Ese día sentí que el aire se me iba. Un frío dentro, como cuando alguien así lo absorbía a uno, y yo le decía a mi esposo, yo me voy a morir, me estoy muriendo, estoy sintiendo una cosa que me estoy muriendo. Y él me decía que eso le pasa por ir allá de esas personas, ¿sí ve? ¿Qué le hicieron allá a usted? Y la cogió en contra de ellos, se fue muy enojado a decir que me habían hecho, que porque yo estaba actuando tan rara. Y los pastores obvio que no sabían ni qué es lo que estaba sucediendo. Ya me estaba sucediendo todo el día esto. Entonces ya el enemigo empezó a trabajar de esta forma, y empecé yo a buscar por internet cómo hacía. Yo me gustaba escuchar prédicas, cosas así a veces, y yo decía, ¿cómo escucho esta prédica para reprender? Y el teléfono se puso loco. Es una cosa que no me dejaba. Yo colocaba y el teléfono, cambiaba y cambiaba, y no me dejaba buscar. Y yo dije, pero ¿por qué yo enseñaba siempre a ver videos, a buscar aunque sea un versículo o algo? No lo encontraba. Entonces yo, de ver que no podía, empecé a mandar mensajes a Colombia, empecé a despedirme de toda mi familia, a decirles, mira, me está pasando esto es una guerra espiritual, creo que esto es algo espiritual, fue que yo les dije, ustedes no lo van a entender, pero desde ya te digo que yo me estoy muriendo, y que si me pasa algo no culpen a mi esposo que de pronto me haya hecho algo. En todo caso, pues obvio que al recibir ese mensaje, pues mi familia entró en pánico, y bueno, yo ya estaba peor. Al otro día yo me miré y yo ya estoy viva, no me morí, pero empezó el enemigo, aquí estamos, y empezó a hacer que yo hiciera cosas que, eso era algo muy fuerte, hacer cosas y yo no quería hacerlas, pero era como algo que lo dominaba, era una cosa impresionante, y empecé ya a actuar agresiva. Ya me decían, caíste, ahora somos muchos, me decían así. Y ya entré en esa lucha ya muy fuerte, que yo me acuerdo de que me llevaron hasta un punto, como cuando una persona fallece, que hace así, hasta ahí me llevaron. Yo sentía que me llevaban hasta allá, y yo escuchaba una voz que me decía, tranquila, hija, aunque te lleven hasta allá, yo te traigo nuevamente, escucha mi voz. Y me dice, escúchame. Y eso era como, yo peleaba con demonios, pero también me veía cuando era como niña. Parte de eso pienso yo que tuvo que ver también parte de mi niñez, porque estaba en una lucha que no entendía en ese momento. Pero siempre la voz de Dios estuvo ahí animándome y ayudándome, aunque no entendía nada, pero de esa forma el Señor estuvo allí siempre conmigo. Después empecé a escuchar dos voces. Uno me decía, yo soy. Era algo como un espíritu burlador, en donde me decía, yo soy Jesús, y otro me decía, yo soy Jesús.
es peligroso no identificar la voz de Jesús porque nos puede pasar eso. Aunque a mí estaban tratando de ir a devolverme loca también. Porque no solamente trabajó el enemigo, sino que también trabajó una persona que también trató de destruirme. Y bueno, pero el Señor en su infinita misericordia aquí me tiene contando este testimonio, que mayor es el que está conmigo que el que quiso derribarme, ¿cierto? Y que Dios también sea alcanzando a esa persona que quiso dañarme. Ese es el anhelo de mi corazón, que esa persona también pueda algún día encontrar al Señor como yo he conocido de Cristo. Entonces, ya después, en todo este proceso, empecé a escuchaba un hombre que entraba a mi cuarto, rastrillaba cosas. Era un hombre que me quemaba mi espalda, decía: si te quería ver, por fin me voy a vengar de usted. Empezó a decirme cosas como estas y empecé a ver más cosas, o sea, empecé a decir, me decía: yo estoy aquí, yo estoy allá, aquí estoy cerquita, voy llegando. Era una cosa impresionante y me dejaba supuestamente unos regalos. Y los regalos eran unos nuditos que me ponían en las partes donde él me decía. Yo escuchaba cuando hacía así, como pisadas. Y yo decía: ¿dónde está? Y me decía: aquí estoy cerquita, búscame. Y de esa forma me hacía recoger unos nuditos que me los colocaba hasta en el cuerpo. Y recogía, y así me tenía el enemigo. Cuando yo escuchaba una voz que me decía: tú eres libre, sal de allí, tú eres libre. Y yo trataba de salir, pero no podía salir. Inclusive dejaban la puerta con cadena porque les daba miedo que de pronto yo hiciera algo o me pasara algo. Y yo permanecía en ese cuarto como dormida, como en esa guerra. Cuando despertaba muchas veces siempre estaban liberándome, otras veces yo me acuerdo que yo salí de ese lugar, yo caminaba por una carretera y yo me acuerdo que yo volteé a mirar hacia atrás y alcancé a ver a mi pastora bregándome a coger y otra hermana y me decía: Francia, vámonos. Y yo le decía: suéltame, déjame. Ustedes me van a hacer daño, ustedes me quieren hacer daño, déjame ya. Y entonces yo señalaba una casa y me decían: ¿para dónde vas pues? Y yo le decía: yo voy para esa casa que está allí. No conocía esa casa, pero yo iba para esa casa. Y ellas, yo las escuchaba que hablaban y yo decía: me van a hacer daño, me quieren matar, ¿qué es lo que me van a hacer? Cuando me estaban esperando en esa casa varias personas y empezaron a orar por mí. Yo ni sabía que yo iba a pasar, casi que me estaban esperando. Empecé yo a ver manifestaciones de demonios que salían de las paredes y yo dije: aquí no más, me quieren destruir, me quieren matar. Y empecé como a sentir así ese pánico, ese miedo, y yo escuchaba una voz que me decía: firme, tú eres un soldado, firme, tú eres un soldado, párate como un soldado. Y hasta que ya llegó mi esposo por mí y muy enojado me sacó, me llevó con él, porque él no entendía nada de estas cosas. Resultaba desnuda en mi cuarto. Creo que la pastora me contó de que ella iba, me vestía, muchos hermanos trataban de cuidarme, iban y me daban comida. Me acuerdo que la última vez, cuando yo volví como a mi realidad, estaba demasiado delgada, huelía maluco. El enemigo me decía: mira, déjame algo muy especial de parte tuya, y yo hacía cosas horribles en ese cuarto que le dejaba a mi esposo, cosas desagradables. Siempre los pastores estuvieron ahí, mi pastora, siempre estuvieron ahí pendientes, dándome de comer. Cuando ya me pude mirar cómo estaba yo, estaba demasiado delgada. Yo creo que me veía como en mis huesos, o sea, lo que me estaban haciendo y lo que el enemigo quería hacer era matarme completamente y secarme, porque así estaba, seca.
hasta que un día se empeoraron más las cosas, se fue empeorando, por más que los pastores ayunaban, por más que los hermanos hacían una cosa y otra, muchas personas se unieron por mí en ayuno y en oración, desde Colombia, otros países como San Martín, Costa Rica, muchas iglesias que que alcancé yo, como las que no alcancé y las que, le hablaron de mí. Esas personas hicieron ayuno por mí, se metieron mucho en esa oración, porque si no hubiera sido por Dios y por esas personas, no estaría yo contando este cuento aquí. Entonces el enemigo empezó a trabajar de esta forma y llegó a un grado que ya definitivamente yo estaba cada día peor. Ya un día me llevó mi esposo para donde el suegro, para que me cuidara, porque por su trabajo no tenía quien se quedara conmigo ahí. Y empezaban las manifestaciones rarísimas que yo empezaba a hacer. Yo decía, aquí me van a matar, me quieren hacer daño, sáquenme de aquí. Empezaba a ver los demonios en la gente que me hacían así, cosas así. Y yo no sé, que yo me quitaba cosas de mis manos y veía salir demonios que iban saliendo. Bueno, después de esta experiencia, ya de ver a mi esposo que ya no podía, que me estaba volviendo más agresiva, ya al último vi el enemigo. Yo no entendía eso porque yo creí que era un mito, pero el enemigo siempre toma la imagen de alguien más cercano y la tomó como mi esposo. La imagen de mi esposo, donde me decía, tú sabes con quién habla, y yo le digo, no sé quién eres, lo veo como mi esposo, pero me hablas de una forma que no es mi esposo. Y él me dijo, tú sabes quién soy. Y yo le decía, no sé, no estoy segura quién eres. El que yo estoy pensando en este momento, no creo que eres tú. Entonces me dijo, sí, soy yo. Entonces me dijo pues de que era el diablo. Me dijo que era el diablo. Y cuando este hombre, cogía y ponía, me acostaba al lado de él y me pegaba duro y me decía, tú sabes quién soy y hoy te voy a hacer algo, te voy a sacrificar. Y yo le decía, ¿cómo así? ¿Qué me vas a hacer? Y me empezaba a decir un poco de cosas horribles, de todo lo que me iba a hacer. Me decía, llore, necesito que llores. Y yo decía, llorar. Yo bregaba a llorar y no era capaz. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es esto? Esto es un sueño, esto es real, ¿por qué no despierto? O estoy despierta. Era una cosa que no, muy fuerte. Y bueno, todas esas experiencias así, hasta que escuchaba, me pedía mi familia, me empezó a pedir, me empezaba a ver cosas, gente como que estaba por allá torturada, me decía, sírvame a mí, tú eres mi reina, yo te ofrezco todo, lo que tú quieras. Como que quería que siguiera cantando y todas esas cosas. Entonces yo decía, no, yo voy a seguir al que estoy siguiendo, a Cristo. Y él me decía, no sigas a ese, te estoy ofreciendo lo que tú quieras. Me ofrecía así. Y después me decía cosas horribles. Y después yo de ver que no era capaz, no sabía cómo enfrentar eso, yo escuchaba que la gente por allá decían, escuchaba, ¿qué pasa? Levántate, enfréntate. Hasta que hubo un momento que yo me levanté y forcejeamos los dos. Y en el momento que yo forcejeaba, pues yo pensé que el ser hombre, como lo veía, tenía más fuerza que yo en ese momento. Y en ese momento no era yo, era el Espíritu de Dios que estaba haciendo eso por mí, porque yo vi cómo lo fui como dominando en ese momento, ¿cierto? Pero él mismo salió de mi cuarto y dijo, no la podemos matar, todavía tiene mucha fuerza.
Y yo digo que son las oraciones que estaban haciendo por mí y Dios que estaba ahí ayudando. Entonces empezó pues todo esto. Cuando ella vio que no, me pidió algo y yo dije no, yo voy a seguir a Cristo. Entonces me decía, pero te voy a torturar, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Me decía pues que me iba a disolver en algo caliente y todas esas cosas. Y escuchaba machetes, sonidos muy fuertes, sonidos así que rastrillaban cosas. Entonces decía, te vamos, o sea, todavía está muy fuerte. Y todo era tan real, se veía tan real esa situación, que el mundo espiritual es más real que ver el mundo natural. Entonces, cuando pasó toda esa situación, él me dijo, ¿lista? Entonces yo dije, no, pues, porque yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. Y ahora que te va a pasar esto y esto a tu familia. Y yo le dije, no, pues sí, yo voy a morir, con tal de que ellos se salven. Mira hasta dónde llegan tantas cosas. Y yo dije, yo sigo al que es, si tengo que morir de esa forma tan horrible como me está diciendo, pues yo voy a hacerlo. Entonces, con tal de que ellos no vayan a ese sitio, dije yo. Y en ese momento estaba de día, o sea, fue algo así. Pasó como esa noche y ya estaba de día y seguía peor. Ya al último ya mi esposo llegó, me dijo, mija, voy a llevarte a un lugar donde vas a estar mejor, me acompañas. Y yo me fui con él. Y todavía con las ideas ahí todas raras en la mente y todo, hasta que ya mi esposo me llevó a un sitio. Y yo podía observar, cuando llegué a ese sitio, miré hacia arriba y veía dos brujas riéndose, volando en pleno día, hasta que entré allí, a ese lugar. Mi esposo estaba hablando con la doctora en ese momento, pero pues en ese momento yo no entendía que eran doctores. En ese momento pensé que estaba en otro sitio, pues con la locura que estaba en mi mente en ese momento. Hasta que yo misma me subí en una camilla, me acosté allí y escucho la voz de ese hombre que tiraba como bombas y decía, hasta aquí te traje, esto era lo que yo quería, por fin te traje en este lugar y de aquí no vas a salir. Al principio sí fue duro porque no entendía, ya cuando volví, como que fui volviendo a la normalidad. Estaba en un sitio psiquiátrico. Duré 20 días en ese lugar. Y yo le decía, Señor, si tú me llamaste a conocer de ti, no es para que tú me dejes en este lugar. Aquí no puedo leer la palabra. Aquí piensa que porque uno lee la palabra se enloqueció la persona. Ellos no entienden que tener que estar metido en esta situación, esta lucha espiritual. Yo decía en esta lucha espiritual porque no sé cómo se llamaba en este momento todo eso, ¿cierto? Hasta que yo de ver, porque lo que trataron fue de borrarme la mente. Mi mente, muchas cosas trataron de borrarse. Los salmos que yo me sabía se borraron todos de mi mente. Y yo me acuerdo que yo dije a una joven allá, ¿quién se sabe este salmo? Es un salmo número tal, con solo que me lo diga para yo volver a retomar, a recordar. Y yo recordaba eso hasta que una persona dijo, yo me lo sé. Ella lo dijo y en ese momento yo fui recordando todo. Y esas noches en ese lugar tenía esas luchas todavía, unas luchas tremendas. Veía gente que se suicidaba, veía un espíritu que me decía, aquí me quedo, me decía, de aquí no me voy a ir. Se reía y yo le decía, sí se tiene que ir, porque en el nombre de Jesús que usted tiene que ir, le decía yo así. Entonces él me decía, no, de aquí nadie me saca. Entonces yo me acuerdo que eso era todas las noches, hasta que yo un día dije, Señor, ¿qué pasa pues? No dice que en tu nombre, en el nombre de Jesús estas cosas se van. ¿Qué pasa pues que este espíritu no se quiere ir? Entonces cuando yo le dije esto, porque dice que en tu nombre no, entonces ¿quién es el que dice la verdad? ¿Él o usted?
Cuando yo dije eso, en ese momento que estaba en el sueño, en ese sueño así, yo en ese momento vi que me pusieron una espada y se la atravesé en el corazón de esa imagen, de esa persona que yo veía. Y allí empezó mi recuperación. Allí empecé a ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida. A pesar de que estaba en ese lugar, yo seguía escuchando y pude darme cuenta cómo muchas mujeres que están metidas en ese sitio viven esto. O sea, no es que ellas se lo imaginen, es porque realmente lo viven. En el mundo espiritual es difícil de entenderlo. Para los que no le ha sucedido, no han tenido estas experiencias, es difícil de que comprendan estas cosas, ¿cierto? Piensan que de pronto es la misma imaginación de la persona. Entonces, cuando me pasaban con los médicos, me decían, mira, es que tú cuando llegaste a este lugar decías que veías a tu esposo como un demonio y que, bueno, todas las cosas que yo dije. Entonces yo decía, no, yo no dije eso. Y entonces ellos me decían, no, sí lo dijiste, tú llegaste diciendo eso acá. Yo sí, y los escucha, yo los seguía escuchando y yo le decía, no, no los escucho. Yo salí de ese sitio, o sea, a pesar de los psicólogos que estaban ahí, estos demonios me hablaban y yo lo decía, los ignoro y de aquí voy a salir. Empecé a tener esa lucha mental, porque es un campo fuerte cuando uno tiene esas luchas mentales, porque yo me acuerdo que varias veces liberaron fue mi mente. Y si le cuento más, pues no terminaríamos todo esto. Entonces, para resumir toda la situación, el Señor pues me sacó de ese lugar, ya me vine yo para mi país, de Colombia. Se me dificultaron muchas cosas para salir del país, pero siempre estaba creyendo en esa palabra de Dios, que Él todo lo tenía bajo control y que Él me sacaría de ese país para llevarme nuevamente con mi familia, y así fue. Todas estas cosas se cumplió, Dios me trajo a mi país. Me costó trabajo recuperarme, sí, porque cuando uno todavía no tiene bien en cuenta cómo se mueve este mundo espiritual, el enemigo trata de destruirlo o enloquecer a la persona, y vemos que se alimenta del miedo, del temor que hay en nosotros. Yo siempre demostraba miedo, ese pánico, o sea, estas cosas. Entonces yo veo que se alimentan de eso, le damos fuerza a estos espíritus. Ya cuando yo salí de ese lugar, escuchándolos, yo dije, yo tengo que salir y en el nombre de Jesús esto se tiene que ir y los voy a vencer. Yo los escuchaba, me jalaban los pies, me hacían, no, yo gritaba, obvio, cuando uno no conoce nada de estas cosas, uno le da temor a todas estas cosas, pero Dios en su infinita misericordia me sacó de allí y me ha ayudado a ser más fuerte, a no dejarme, o sea, no dejarme que el enemigo quiera hacer lo que quiere conmigo, ¿cierto? O con nosotros muchas veces, y no sabernos enfrentar, saber pelear, porque esto es una batalla espiritual, y dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. El enemigo siempre ha estado allí, pues, con esta guerra espiritual que tuve y muchas cosas más que han pasado en el transcurso de mi convención en las cosas del Señor. Entonces, ¿por qué cuento este testimonio? Porque yo quiero que muchas personas puedan salir de esa situación donde el enemigo los ha tenido allí, los ha tenido ahí atormentados, los ha tenido en la esclavitud de muchas cosas. Y este es mi testimonio de mi convención. Voy a ir ya. ¿Por qué vienen todas estas cosas? ¿Por qué tuve esta guerra? Yo al principio le preguntaba a muchos hermanos, hermano, ¿usted cuánto lleva en el Evangelio? Ah, que llevo tanto, ¿usted le ha pasado esto? Y me decían, no, hermana, qué raro esas cosas que a usted le pasa. Me imagino, los mismos hermanos se aterraban de escuchar
y de ver todo lo que me pasó, ellos decían que ellos no entendían eso, que cómo así, que esas cosas tan raras que a mí me pasaban. Y bueno, Dios me ha ido preparando poco a poco en este campo, y lo más importante es que nunca estaremos solos, porque Dios siempre está allí para darnos esa victoria, para vencer el enemigo, porque está más que derrotado, como dice su palabra, que Él ya, Él ya venció en la cruz toda nuestra cautividad. Y ahora sí voy a entrar al tema de mi juventud y por qué me pasó todo esto. Yo digo que debido a todas las cosas que yo hice, todo eso tenía una reprensión, ¿cierto? El enemigo siempre quiso verme destruida.